y no solamente esa alternativa, la de los hospitales, la de los médicos particulares, que hacen de la salud un negocio, que hacen del saber de la medicina una mercancía. Para nosotros es muy importante cambiar la visión, y también en el ámbito de la salud vamos a estar presentes en esta comunidad para que junto con ella aprendamos y aprendan de nosotros. Esta es la gran utopía que hoy queremos compartirles. Hoy comenzamos trabajos ya de manera formal en este espacio, y así como en este espacio estamos haciendo estos servicios, también lo haremos en el municipio de Juan N. Méndez, Puebla. El sábado estaremos allá también inaugurando otro espacio de licenciatura. Y así, el día 2 de septiembre también estaremos comenzando clases en la Universidad Miravalle, Colonia Miravalle, en Iztapalapa, de la Ciudad de México, con las 3 carreras también. Y esto lo vamos a realizar también en Tepetlaustoc, en la comunidad de Santo Tomás Apipilhuasco. En octubre comenzaremos este otro plantel, que ya les puedo decir, se llamará Universidad Mayahuel. Mayahuel, la diosa del pulque. Bueno, también una deidad o un gran personaje de la mitología o del saber prehispánico que habla de la fertilidad de la tierra. Así que estos son algunos mensajes que hoy damos aquí para que tengamos idea de que este plantel no es solo paredes y ventanas, es una historia viviente, es un camino que se está abriendo a muchos caminos. Nadie sabe qué va a pasar, pero sí estamos seguros de lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es educación comunitaria. Toda la experiencia que tenemos, que son ya 35 años, es una experiencia que hoy se concreta, se materializa en instituciones de otro tipo. Y la apuesta es que la educación que practiquemos sea de otro tipo, para que la humanidad que vamos creando sea de otro tipo, más afectuosa, más respetuosa, en donde todos quepamos, en donde todos tengamos la misma posibilidad de construir futuros. Así que bienvenidos y bienvenidas a este gran sueño, a esta gran utopía, a esta apuesta por el futuro posible. Así que muchas gracias por su asistencia, muchas gracias porque hoy comenzamos. Ojalá que nos sigamos acompañando, que sigamos caminando. Hay mucho por hacer. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la compañera Betsabe para que continúe. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, profe. Tenemos un emotivo momento. Vamos a escuchar al señor Juan con unas palabras respecto a lo que era esta escuela y lo que ahora va a ser. Gracias. Buenos días. Bienvenidos todos los aquí presentes y los en espíritu también. Bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de mi esposa Margarita Maldonado y Gómez, maestra, profesora enfermera, quien me ayudó a poder forjar este espacio, que ahora se los entrego con todo mi cariño y mi respeto, porque sé que ustedes lo van a seguir fomentando y creciendo, porque ese fue su deseo. Ella no quería que se terminara este espacio, que se quedara sin ser un templo del saber, y yo se lo prometí, y ahora se está concretando.
bienvenidos a este espacio que ahora es suyo, la Casa Quetzalcóatl. No les puedo decir más porque me embarga la emoción. Gracias por estar aquí. Gracias, maestros todos los que han colaborado para que esto se hiciera realidad nuevamente. El ave fénix volvió a resurgir. Muchas gracias, maestro Oscar. Lo quiero mucho, maestro. Muchas gracias por sus palabras, señor Juan. Para nosotros será un honor ocupar estas instalaciones y en honor a eso tenemos un detalle. Se va a colocar una placa con el nombre de distintas aulas, pero la primera que queremos colocar se llama Margarita Maldonado y Gómez. Un aplauso, por favor. Esta plaquita va a estar colocada en una de nuestras aulas. Mira, Margarita, misión cumplida. Gracias, maestro. Gracias a la señora Margarita. Y continuando con el emotivo momento, pido la presencia del doctor Arturo Ornelas, quien también nos brindará unas palabras de reflexión acerca de su gran maestro, el conocido Paulo Freire. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, mi amable. Cuando el pasado que ha tenido sentido, que ha tenido razón, llega hasta el presente, ese trayecto que se llama historia, permite hacernos entender, primero, que tenemos un núcleo del cual provenimos, y segundo, que el pasado no ha pasado, sino que esa parte beneficiosa del pasado se mantiene presente con toda la fuerza y con toda la energía. Efectivamente, allá en Cuernavaca, donde tienen su casa, vamos a tener un congreso, un foro internacional, donde ya hay mucha gente de varios países apuntados que van a estar con nosotros, y una buena cantidad de mexicanos y mexicanas que han tenido la oportunidad de conocer a través de sus libros a nuestro maestro, Paulo Freire. Me recuerdo cuando llegamos a Tanzania, hacía 4 o 5 meses de la liberación de este país africano, todavía viendo en las calles estos africanos con la espalda desnuda, llena de cicatrices por los latigazos que los ingleses, que se acaban de retirar de ese país,
por órdenes de Naciones Unidas y estaban libres. Fuimos a ver al presidente de esa república, Julio Nyerere, y nos preguntaba, ¿y cómo hacemos la educación en Tanzania ahora que no vamos a tener a estos esclavistas con nosotros? Paulo se levantó de la silla donde estábamos y caminó un poco y le dice: Julio, si quieres hacer educación, no hagas educación, haz vida, que lo que se haga tenga vida, que lo que se haga tenga historia, que lo que se haga con los sentimientos más profundos, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de hermandad. Bueno, nos fuimos, hablamos con mucha gente, regresamos 4 meses después y se estaba inaugurando, regresamos para eso, para inaugurar el Sistema Nacional Educativo Ujamaa. Ujamaa quiere decir el saber con historia o el saber de la historia. Cundió en todo el país y al rato había escuelas Ujamaa. Obviamente no había una Secretaría de Educación Pública, ¿para qué? En fin, no había eso. Era simplemente la voluntad y el deseo de aquellos hombres y mujeres africanos que por años, 580 años de esclavitud, estaban saliendo por primera vez a la libertad. Lo vi en Angola, lo vi en Mozambique, lo vi en Tanzania, obviamente, en Sao Tomé y Príncipe, en fin, en tantos países de África. Y después lo vi en India, al sur de India, en donde el maestro Freire también comentaba sobre la gran importancia de que la educación que tengamos esté llena de historia. Muchas veces lo que no sabemos es que nosotros somos los actores y receptores de esa historia. Bueno, lo estamos viendo ahorita con el nombre de este edificio, Quetzalcóatl, el gran maestro, el iluminado, este dragón, como decía Óscar hace un momento, lleno de saber, lleno de placer y lleno de la visión histórica. Como él estaría Kukulcán y como él estarían otros tantos seres de nuestro país. Mi abuela nunca habló español. La madre de mi padre fue huichola y nunca habló español. Y la madre de mi madre fue chichimeca, tampoco hablaba español. Estas dos maravillosas parteras indígenas, cuando se juntaban en la casa de mi abuelo, se ponían a platicar como si hablaran el mismo idioma, como si se entendieran. No se entendían por la palabra, se entendían por su historia y su corazón, que sí hablaba. Y los chiquillos nosotros estábamos atacados de la risa porque nosotros no podíamos tampoco hablar con ellas, pero ellas nos decían sus cosas y las entendíamos. En SEDEC, el día que ustedes vayan a su casa, verán los sábados a mis primos, vestidos de huicholes, vendían sus peyotes y su medicina huichola, ¿no? Su medicina mágica, su medicina efectiva, su medicina espiritual. Paulo Freire fue alguien que vivía esto. No quiero hacer larga la plática, pero quiero comentar otra historia de él, así como podía hablar con estos presidentes, tantos, Julio Nyerere, el mismo Zamora Machel y tantos otros. Se nos está cayendo
el Arco del Triunfo. Está muy emocionado el arco también. Y bueno, el maestro tiene pues una gran cantidad de presencia a hoy en todo el mundo. Sus libros son traducidos a 137 idiomas del mundo y vendidos como pan caliente. Cuando la pedagogía del oprimido aparece, por ejemplo, por siglo XXI, tiran casi 1 millón de ejemplares y 1 semana, 2 semanas después ya no hay ni uno. ¿Cómo puede ser esta situación? Paulo, cuando él empieza en Angicos, en Pernambuco, hasta la fecha, una de las regiones más pobres del mundo, es una de las 31 regiones más pobres del mundo. Él empieza en un pueblito, bueno, este está muy rico, muy millonario frente a Angicos. Allá solamente todavía hay chozas y hay casas hechas con caña de azúcar amalgamada. Cuando él empieza allá, inventa el método Paulo Freire de alfabetización, que a él nunca le gustó que se llamara método Paulo Freire. Él decía, es el método de la palabra libertad. Así decía siempre. Bueno, cuando él lo hace y empieza a tener todo éxito, alfabetiza a 337 campesinos. Muy famoso eso. Y estos campesinos empiezan a exigirle al gobierno central, en esa época en Pernambuco, ese gobierno que era tirano, que era horrible, que era fascista, ¿verdad? Justicia, empezó a pedir justicia. Entonces, el presidente de Brasil manda a traer a ese profesorcillo comunista. Paulo, de comunismo. Paulo y yo empezamos a leer Marx en Suiza. Los dos estábamos en el exilio. Yo era un escuincle como muchos que veo aquí enfrente, y él pues ya era Paulo Freire, ¿no? Era la gran calabaza en tacha. Pero él nos dijo, nunca he leído a Marx, ¿no me lo podían traducir ustedes del francés al español para que yo entienda quién fue Marx? Y así lo hicimos. Bien, regreso a la historia de Paulo en Brasil. El presidente lo atrapa y lo mete a la cárcel. En la cárcel, cuando él entra a la cárcel, aparece un hombre fuerte, un brasileño grande, fuerte, como lo describe él, que le dijo con estas palabras: então, você é o famoso professorcillo Freire. E ele disse, eu sou. Agora, filho da gran puta, comunista, eu sou o seu torturador. Desapareció el hombre. Y cada jueves venía a torturarlo. Le pegaba latigazos, lo amarraba de las piernas y los brazos, lo colgaba, le ponía electricidad en sus genitales, en su piel, lo golpeaba en la cabeza, lo hacía dar vueltas por horas. Y Paulo sabía que la tortura, esa tortura que se llama palo de araña, que es amarrarte, colgarte y darte de vueltas, termina volviéndote loco, porque el líquido de los oídos entra al cerebro, destruye parte del cerebro y el sujeto enloquece. Entonces Paulo lo que hacía era darle clases al torturador, hablar, para no perder el sentido, para no volverse loco. Y cada vez eran más golpes y más riatazos y más de todo contra él. Finalmente, el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, Naciones Unidas, Piaget, que también fue mi profesor, intervinieron para sacarlo.
y lo sacan de prisión y lo mandan entonces a Suiza, donde yo estaba en exilio estudiando también en la universidad. Antes de que él saliera de Brasil, sale de prisión y enfrente, en la calle de enfrente, ve que está Elsa, su esposa. Él rápidamente corre hacia ella y de repente ve que atrás de su esposa estaba el torturador, el primero, que había desaparecido de repente. Y Pablo pensó, tiene un cuchillo y me va a querer matar o va a matar a Elsa. Atraviesa y abraza a Elsa, pero para ver qué tenía el otro en las manos. Vio que no tenía nada, el torturador se acerca, cae de rodillas y le dice: Paulo vai me perdoar, o filho da gran puta sou eu. Você despertou a minha cabeça para compreender o daño que estava fazendo com um professorcillo que agora é um grande professor. Discúlpeme, Paulo. Paulo se voltea y le dice a Elsa: ¿qué va a pasar al rato? Pues vamos a cenar con tus hijos, vamos a estar con tu familia. ¿Puedo invitar a mi torturador a cenar? Y Elsa le dice: Pablo, haz lo que quieras, ya estás afuera, ya no hay torturador. No, ahora soy yo, estoy torturando a mi torturador. Le dice. Y se lo lleva a cenar a su casa. Vaya. Dice que él contaba que fue una de las noches más alegres y más brasileñas que se puede entender por la cantidad de malas palabras que decía el tal torturador. Después fue su amigo, ¿no? Nunca lo conocí, pero fue su amigo. Este era Paulo Freire. No se trataba solamente entonces de acometer cosas dentro de una supuesta justicia o de un supuesto sentido de justicia, sino más bien acercarse a la comprensión humanizante de la justicia. Para Paulo, la educación era importante para enseñar una justicia amorosa, como él decía. Esta y muchísimas anécdotas me podría pasar comentándoles a ustedes. Cuando fuimos a Perú, a Bolivia, a los 5 países del centro de América Latina, verlo trabajar con los quechuas, con los aymaras, verlo trabajar en Guatemala con los mayas, verlo trabajar en su propio país, donde yo estuve con él, justamente en Amazonía, en Pernambuco, o verlo en Suiza o en Inglaterra. En Inglaterra fuimos a dar unas conferencias, yo era el maletín seguramente, bueno, lo acompañé a dar unas conferencias a la Real